hermano, que define la personalidad de las personas, en las personas. Y no necesariamente es por lo que ellos hacen o hablan de sí mismas, sino lo que en realidad define la personalidad de las personas, ¿verdad? Es la coherencia que existe en ellas por lo que hablan y por lo que hacen, ¿verdad? Cuando se mezclan ambas cosas, entre lo que decimos y lo que hacemos, cuando se mezclan, cuando se combinan, cuando hay una coherencia, entonces es ahí donde podemos definir la verdadera personalidad de las personas. ¿Sí? Por eso, hermano, hay que darnos el tiempo para poder conocer a alguien. No le entreguemos inmediatamente todo a una persona que acabamos de conocer. No le entreguemos toda la confianza. Veamos a las personas con fe, porque a eso nos manda la Escritura. Pero seamos precavidos. Que haya coherencia en una persona, en lo que habla, con lo que hace o con lo que vive. ¿Verdad? A todos nos gusta apreciar y valorar esta cualidad en las personas, ¿o no? ¿A quién le gusta la gente falsa? A nadie, ¿verdad? Todos queremos que sean sinceros con nosotros. ¿Sí? Porque eso también nos da seguridad para poder algún día contar nuestras penas a alguien o pedir consejos, todo dentro del marco de nuestra manera de vivir y de compartir con los demás. ¿Sí? Bueno, si ustedes recuerdan, hermano, estos párrafos que leímos son la continuación de lo que aprendimos la semana pasada, de lo que compartimos la semana pasada. Este mensaje es la continuación del mensaje de la semana pasada. Lo que pasa, como yo le decía a mis hermanos en la preclase de hoy por la mañana, este es un mensaje muy, muy profundo, que no podemos, aunque uno quisiera, no se puede dar un mensaje o una clase hablando de temas, palabras tan profundas como las que acabamos de leer, porque precisamente son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto vimos al Señor, ¿se acuerdan? Tratando de animar a sus discípulos, quienes en esos momentos ellos se encontraban embargados por la tristeza de su partida. Jesús les acababa de confirmar una noticia que ellos ya habían recibido, una verdad que ellos ya habían conocido y que pues pensaron que a lo mejor al Señor se le iba a olvidar, que se iba a acomodar tanto con ellos, que se iba a sentir tan bien con ellos, que al final iba a decidir quedarse con ellos, lo cual era pues el deseo de los discípulos. Pero no, aquí el Señor en su contexto viene y les confirma una vez más su partida, ¿verdad? Y también les dijo, también como en forma de promesa, el por qué él tenía que irse y a qué se iba. ¿A qué iba? Él iba a preparar lugar para ellos. ¿Cuál fue la razón y cuál fue el motivo? Él había ido a preparar lugar para ellos, para llevárselos con él. ¿Sí? Él prometió de igual manera que él regresaría. Cuando él dijo voy y vengo, él prometió que él regresaría y que se los llevaría con ellos con el fin de que ellos estuvieran donde él estuviera. ¿Sí? Entonces eso fue lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Pero si notamos, desde el contexto del capítulo 13 podemos ver cómo el Señor recibía y
interrupciones cada que él comenzaba a hablar. Una vez fue Pedro: Señor, yo hasta la muerte voy, si es posible. Y después vemos a Tomás en el versículo 5, cuando el Señor en su contexto les dice: pues me voy y ustedes saben ya a dónde voy, porque yo ya se los había dicho. Además, ustedes ya saben el camino, refiriéndose por supuesto a sí mismo como el camino que lleva a la vida. Entonces Tomás interrumpe al Señor por segunda vez. Primero fue Pedro, después fue Tomás, y dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, ¿cómo pues? Tomás, hermano, era, yo le decía a mis hermanos, un discípulo de Jesús, que muchos lo conocen porque dicen que él es el incrédulo, ¿verdad? Tomás el incrédulo. Tomás creía en Jesús, él creía en Dios, al igual que los demás. Solo que Tomás tenía una particularidad dentro de su personalidad, de la cual hablamos al principio del mensaje. Él hacía de pronto preguntas un tanto interesantes. Y a través de estas preguntas él expresaba cierto grado de incredulidad, pero no porque no creía en Jesús. Lo que pasa es que Tomás era un discípulo como quizás muchos de ustedes, que quieren prueba de todo, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, como él dijo, ¿verdad? En su contexto. Pero no porque no creía, simplemente él quería estar seguro de tener las evidencias necesarias que le confirmaran la fe, la cual él había puesto en el Señor Jesucristo. Pero gracias a personas como Tomás, gracias a la pregunta que él hizo al Señor Jesucristo, esto dio lugar, gracias a esto, a que el Señor hiciera la expresión más maravillosa y más trascendental y cambiavidas a través de lo que el Señor mismo le contesta en el versículo 6, donde Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y después dice: nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, notemos esto con la respuesta que Jesús le da a Tomás. Jesús no está intentando mostrar un camino. No, Jesús es el camino. O sea, hay una gran diferencia. No, el camino, Jesús nos lleva al camino. No, Jesús es el camino. Él es el camino. Él no nos enseña el camino. Él es el camino. Jesús tampoco nos vino a mostrar una verdad. Jesús es la verdad. ¿Sí? Jesús es la verdad, porque él en Juan 8:32, entre un versículo de tantos que él enseñó, presentándose a sí mismo como la verdad, primero dijo: yo soy el camino, y después dijo: yo soy la verdad. Fíjense lo que dice aquí, Jesús mismo diciendo aquí: y conoceréis la verdad. Podemos entender, Jesús se refería a una verdad que él nos había venido a mostrar. No. Lo que está diciendo aquí el Señor es: y me conocerán a mí. Y al conocerme a mí, refiriéndose a él mismo como la verdad, entonces ustedes serán libres. Yo no les vine a mostrar una verdad que los va a hacer libres. Yo vine a presentarme a mí mismo a ustedes, para que ustedes me conozcan como el camino, como la verdad y como la vida, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Jesús no solamente declaró estar vivo, sino que también se declaró a sí mismo como la fuente de vida. Hermano, quiero que tú veas y analices la profundidad de estas palabras. Porque ¿cuántas veces no hemos leído este versículo? ¿Cuántas veces no lo hemos usado inclusive para evangelizar a otros? ¿Cuántas veces no nos lo hemos recitado aún a nosotros mismos? ¿Cuántas personas no han venido a la salvación en Cristo por causa del versículo el anterior que el Señor dijo en el versículo 6? Hay una profundidad que tenemos que nosotros comenzar a escarbar para poderla ver con más claridad. Sí. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y de una manera categórica, al final de la expresión, Él dice, y nadie, fíjense bien, y nadie viene, si lo puedes poner, Cristian, del versículo 6, Jesús dice, y nadie, o sea, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo. Esto, hermano, por supuesto, esta expresión final de Jesús, con esta sola expresión el Señor encerró a todas las religiones, sectas, cultos y todos los ismos que existen en un callejón sin salida. ¿A dónde van? Si todos pregonan tener la verdad y mostrar y enseñar el camino que los va a llevar al Padre, donde no necesariamente está Jesús ahí involucrado en esas verdades que ellos enseñan, significa que han quedado encerrados en un callejón sin salida, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Expresándolo, entendiéndolo de una manera más clara, Jesús estaba diciendo, ni crean que el Padre los va a atender si intentan saltarme. No intenten llegar al Padre si intentan saltarme a mí, o si intentan venir a Él sin mí. ¿Por qué? Porque el Padre no los va a escuchar. El Padre no los va a entender. Porque todos desean dirigirse al Padre, ¿verdad? Pero tristemente no todos tienen a Jesús como el camino al Padre. Esto es satánico, hermano, porque el diablo mismo sabe que Jesús es el verdadero camino a la vida, el verdadero camino al Padre. E intentar cruzarlo o saltarlo es como decir, intenten lo que quieran llegar a Dios, pero al final se darán cuenta que erraron en el camino porque entraron por la puerta falsa, la que no era. ¿Sí? En síntesis, la única manera, hermano, de llegar al Padre, y eso dicho por las mismas palabras de Jesús, es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto, por supuesto, hermano, esto fue una expresión dogmática por parte del Señor Jesucristo. ¿Por qué dogmática? Porque un dogma, hermano, es una expresión que se considera como una verdad indiscutible. Ese es un dogma. La Biblia es dogmática. ¿Sí? Pero cuidado, es importante que nosotros entendamos que no todo el dogmatismo es verdad. Porque el dogma tiene que ver con expresiones o verdades absolutas, indiscutibles. Así es, así como se dijeron, así son. Son verdades
que no se pueden cambiar. ¿Sí? Y ahí está el peligro, porque aunque la Biblia es un libro dogmático, porque todo lo que la Biblia dice, enseña, todo lo que el Señor Jesucristo enseña, pues tiene que ver con el dogmatismo. ¿Por qué? Porque lo que Él dice y habló y enseñó es verdad, y son verdades inerrantes. La Biblia es la palabra inerrante de Dios, que quiere decir que nunca falla, que no hay error en ella. La palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? En su palabra. Él no se equivoca. Es la inerrancia de las Escrituras. Ese es dogma. Ese es un dogma. Un dogma que nos enseña que nosotros podemos creer ciegamente todo lo que la palabra de Dios dice, aunque quizás para muchos es un poquito contradictoria. No es que lo sea, lo que pasa es que la Biblia se lee de una manera contextual. Si tú lees la Biblia y no la lees de una manera contextual, es obvio que vas a concluir con que es un libro que se contradice a sí mismo. No. Aunque pareciera, no lo es. Todo encaja de una manera que al final, ¿verdad?, nos lleva a concluir de que es verdad. La Biblia no se equivoca. Ni siquiera los evangelios, donde por cierto muchos se encuentran algún tipo de diferencias en cuanto a las narrativas, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirlo, vuelvo al punto anterior. Hay mucha ignorancia hoy en día protegida por el dogmatismo. Mucha ignorancia, ¿verdad? Porque una religión falsa, una creencia falsa y errada, pueden también emplear el dogmatismo. Y es por eso que muchas de esas religiones falsas que existen hoy en día, pues encuentran su sustento en el dogmatismo. ¿Por qué? Porque para ellos, aunque están en el error, aunque enseñan el error, para ellos lo que el falso profeta o el falso maestro enseña e intenta sostener dentro de su creencia y de su doctrina, para ellos son verdades indiscutibles. Una persona que forma parte de, por ejemplo, de la luz del mundo, o de los mormones, o de los testigos, una persona que oye a su maestro enseñar y todo, esa persona lo que él dice es amén, así es, no se discute. ¿Sí? Ese es el peligro. Ese es el peligro. Muchos creen que están en lo correcto, pero no lo están. Ese es el dogmatismo, protegiendo este tipo de errores. Nosotros, nuestro conocimiento, nuestra fe, la cual nos está dando crecimiento, proviene de las Escrituras, el libro infalible, para que lo sepan, ¿verdad? Es más, mira, por más, vamos volviendo a la expresión del Señor que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé tu hermano, pero volviendo al punto que dejé atrás, este versículo, estas palabras de Jesús para mí fueron cruciales cuando yo me convertí al Señor. Es más, te hablo de una manera personal, porque no quiero usar a nadie de ejemplo. Yo tuve un encuentro con Dios. Mi encuentro con el Señor fue muy particular. Tuve una experiencia con Dios, por supuesto, siempre he dicho, quizás lo dije al principio, pero ya no sostengo esa versión, de que mi conversión no la he basado en una experiencia. Tuve un encuentro que impactó mi vida, pero lo que vino a afirmar mi conversión y a confirmarla fue la misma palabra de Dios. ¿Sí? Y una de esas verdades que vino a confirmarme en el Señor y mi fe en el Señor fue esta precisamente.
y es la que yo más enseñaba y sigo enseñando todavía. Cuando me presento ante alguien que me está intentando mostrar otras salidas, otros medios de salvación que no es Cristo, inmediatamente le recito. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿y luego Buda? No. ¿Y luego Mahoma? No. ¿Y luego José Smith? No. ¿Y luego esta Ana Helen, así se llama, la de los... No. ¿Y luego Nazón García? No, peor. Ese te va a llevar a la caldera si no te pones abusado. No, el único camino es Cristo. El único camino a la vida es Jesús. Porque así lo quiero creer o así lo quieres creer tú, no, porque Él así lo dijo. Y si Él así lo dijo, en esto consiste la inerrancia de las Escrituras, que si Jesús lo dijo es porque así es y no podemos cuestionarlo. No podemos ponerlo en tela de juicio. ¿Sí? Porque si Jesús se contradijera o si el mismo Padre se contradijera en todo lo que Él dijo y anunció desde el Antiguo Testamento, entonces no hay errancia ahí, no hay inerrancia ahí. No hay infabilidad ahí, hay fabilidad. ¿Y qué garantía es para nosotros? Al final todos caemos en lo mismo, ¿no? Por eso esta expresión de Jesús ha sido tan trascendental y lo seguirá siendo, y estoy seguro que aún miles y miles de gente inconversa va a venir a la salvación por tan solo esta escritura. Nada más por lo que Jesús dijo, hermano, muchos, miles aún por venir, vendrán a la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque como dijimos al principio, lo que salva al hombre no es lo que yo me saco de la manga. Lo que salva al hombre es lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo que salva al hombre. ¿Sí? Lo que levanta el corazón del hombre no es lo que yo como hombre le prometo a los hombres, no, es lo que Dios promete en su palabra. Por eso hay que predicarla fielmente. Por eso hay que descansar en la inerrancia de las Escrituras y no intentar inventárnoslas. Yo esta semana alertaba al grupo acerca de los falsos maestros. ¿Cuánto daño están haciendo? Y usan expresiones que ellos mismos inventaron. Y las ponen ahí, ponen su foto. Oh, lo dijo fulano. Gloria a Dios. Wow, no es más que filosofía de hombres al final, hermano. Los que tenemos un discernimiento podemos darnos cuenta de lo que es de Dios y de lo que es del hombre. Y de ahí proviene el evangelio humanista, del cual mucha gente anda detrás de ese evangelio, tristemente. Amén. Ahora, en el versículo 7, voy a leerlo a continuación. Jesús hace una expresión desafiante para la fe de ellos, quienes por fuera, ellos afirmaban conocer a Dios, ¿verdad? Los discípulos del Señor, ellos afirmaban conocer a Dios. ¿Sí? Lo que nadie había logrado conocer y mirar de Dios, ellos, hermano, lo estaban viendo en Cristo. Y así es como el Señor lo afirma. Fíjense lo que dice en el versículo 7, le dice, si me conocieres, o sea, Jesús le dice a Tomás, si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, los discípulos del Señor, hermano, a comparación de los hombres que siguieron al Señor desde el Antiguo Testamento, ellos estaban conociendo más a Dios que cualquiera de ellos. ¿Cómo que muéstranos el camino? Te estoy diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida.
y que nadie viene al Padre sino por mí. Tomás, si tú me conocieras, también conocerías al Padre. Y no solamente Jesús le dijo eso, sino que también le dijo, y desde ahora le conoces y le habéis visto. O sea, Jesús es la expresión más grande de Dios y ha sido la expresión más grande de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. Vamos a leer qué dice 2 de Corintios 4:6. Veamos lo que dice. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba corroborando su deidad delante de Tomás. Y por supuesto delante de los que estaban de testigos. ¿Por qué alegan o por qué demandan que yo les enseñe al Padre si me están viendo a mí? ¿Se acuerdan que hace 8 días les comentamos que Jesús tiene la misma deidad de su Padre? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios también. Ver a Jesús es ver al Padre. ¿Por qué? Porque Él es, como dice aquí, Él es, ¿verdad?, la manifestación visible de la gloria de Dios. O sea, la manifestación visible de la gloria de Dios reposa sobre la faz de Jesucristo. Ver a Cristo es ver al Padre, ¿verdad? Ahora, si nosotros continuamos leyendo el versículo 8, viene la tercera interrupción de parte de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, nada más muéstranos y ya con eso vamos a creer. Felipe era un discípulo, era por cierto uno de los más serios de todos los discípulos del Señor. Él tenía un nombre griego, él era judío, pero se cree que por causa de su nombre, Felipe era judío, pero nada confirmado. Pudo haber sido de pronto un judío con nombre de griego, como un mexicano con nombre de americano. Pero no por llevar nombre americano, es americano, siendo de allá de Mexicalpan de las Tunas, ¿verdad? De igual manera Felipe, él era muy serio, él era de las personas que siempre estaban observando, él era de muy poca habla. De hecho, en la Biblia no nos muestran muchas evidencias de las expresiones que Felipe usaba. Él era muy callado de todos los discípulos, en comparación con otros, ¿verdad? Pero aún con eso, Felipe le hace otra pregunta al Señor en el versículo 8 y le dice esto: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Esta fue la pregunta. Lo que pasa es que Felipe, con esta pregunta tan común quizás para muchos, tan de todos los días, tan irrelevante, Felipe le hizo a Jesús una pregunta clave. Una pregunta clave que no hace otra cosa más que denotar, tras una actitud de inocencia, de incredulidad si tú quieres, o de imprudencia a la vez también, porque como dije al principio, algunos de los discípulos eran un poco descorteses con el Señor, ¿verdad? Ellos no conocían de prudencia, de cortesía, eran personas pues, del vulgo que el Señor los escogió y todo. Y ellos hablaban con el Señor con tanta familiaridad. Creo que eso también influyó para que ellos guardaran una actitud inmadura e incrédula.
hasta el día que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Porque se familiarizaron tanto con el Señor que al final como que ya lo veían como uno más, ¿no? Y eso pues tuvo que ver, creo yo, una perspectiva personal. Pero aún con eso ellos amaban a Dios. Ellos eran sinceros. ¿Sí? La pregunta de Tomás, por ejemplo, muéstranos el camino del cual tú hablas. ¿A qué dio lugar esa pregunta? A que el Señor hiciera la declaración más contundente que ha hecho de todos los tiempos. Y que gracias a una pregunta tan irrelevante, porque eso es lo que era, ¿verdad? Jesús pudo hablar una verdad que hasta la fecha ha traído miles y millones de personas al Evangelio. Ahora la segunda es, muéstranos al Padre por parte de Felipe. Detrás de esta pregunta, detrás de estas palabras, hermano, no había otra cosa más que un sincero deseo que creo yo, si estamos de acuerdo, que debe de estar en todos nosotros. Porque una cosa es que tú creas en Dios, que tú vengas a la iglesia, que tú de vez en cuando cojas tu Biblia y hagas lo que cualquier cristiano hace, y otra cosa es que de verdad quieras conocer a Dios. Por eso en la oración hablábamos de esta manera. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es querer conocerlo. Acuérdate, la verdadera fe no viene solamente por creer en algo. ¿Sí? La verdadera fe viene por indagar, crecer en el conocimiento de algo. Porque si no, solamente tendremos teoría de algo que en realidad no conocemos. Un conocimiento teórico, hermano, no te lleva a nada. Lo que sí te lleva lejos y tiene grandes alcances para ti va a ser un conocimiento práctico. ¿Cómo lo aplicamos nosotros aquí? Que lo que nosotros conocemos de Dios, si no lo llevamos a la práctica, no nos va a llevar a ningún lado. Vamos a seguir siendo las mismas personas, los mismos creyentes, ¿sí? Ocupando las mismas sillas en las iglesias, ¿verdad? Un día, por causa de conocer más a Dios, tú puedes llegar a brincar de ahí a aquí, ¿sí? Tú puedes brincar de ahí a un país a llevar un evangelio. O quién sabe dónde, dependiendo del plan que Dios tenga para ti. Por eso no debemos de conformarnos. Felipe hizo una pregunta que tiene mucho fundamento, mucho peso. Muéstranos al Padre. O sea, Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, creo yo que fue la expresión más ambiciosa que todo hombre debe de tener. ¿Cuál es? El conocer a Dios. ¿Deseas conocer a Dios? ¿Deseas de verdad conocerlo? Yo sé que hay personas que les da pena hacer preguntas y a veces cuando hay una reunión y a ver alguna pregunta, yo sé que muchos las tienen, pero no las hacen por vergüenza. Y no crean que yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta que la gente a veces no habla, no pregunta por vergüenza. No piden oración por vergüenza. ¿Sí? Ay, es que si lo que digo y lo que vaya a sonar como ridículo, ¿no? Y quede mal aquí. Estos hombres no tenían temor. Ellos preguntaban y miren los resultados. Ahora ve cuál fue el resultado de la segunda pregunta de Felipe. Muéstranos al Padre. ¿Sí? La respuesta de Jesús tiene que ver mucho con un conocimiento que los discípulos tenían, porque acuérdense, los discípulos del Señor conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían, por ejemplo, de la visión que tuvo Moisés. Aquí tengo la cita bíblica. Ellos conocían de la visión que tuvo
Isaías, ¿verdad? Ellos conocían, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 33, del 20 al 23. Si quieren solamente anoten, no porque me dé tiempo. Ellos conocían de experiencias que hombres como Moisés, como Elías, como Isaías, como Jeremías habían tenido con Dios. Ellos conocían, inclusive 3 de ellos experimentaron en carne propia allá en el monte de la transfiguración una experiencia muy semejante a la que experimentó Moisés allá en el monte Sinaí. Cuando Isaías le dijo, por ejemplo, al Señor: ¿quién soy yo, hombre de labios inmundos? ¿Verdad? Mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Cuando lo vio así, posado sobre el templo, así, viendo cómo su vestidura cubría el templo, vio a los ángeles, vio a los querubines. ¿Y a quién enviaré? Pues yo no sé nada, pero envíame a mí, aquí estoy. ¿Cuál fue la expresión? Dice, Isaías tuvo ese tipo de experiencias, al igual que Moisés. ¿Sí? Claro, de una manera literal, volviendo al libro de Éxodo, después de Isaías, Éxodo 33, de una manera literal, el Señor le dice a Moisés: no me vas a ver completamente, porque si me ves vas a morir. ¿Sí? Y dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: voy a pasar delante de ti, cuando pase delante de ti mi mano te cubrirá y solamente verás mis espaldas. Y manifestaciones como tales Dios tuvo con muchos de estos hombres. Entonces tenían peso para los discípulos. Para ellos conocer a Dios era conocerlo de esta manera. Lo que ellos no se daban cuenta es que aunque Moisés, Elías, Jeremías vieron a Dios de tal magnitud, ellos estaban viendo la expresión más grande de la presencia, de la existencia de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Ellos lo tenían ahí con ellos. Ellos estaban con Él, comían con Él, entraban y salían con Él, compartían con Él, se recostaban en su pecho, se sentaban a la mesa con Él. Pocas palabras, ellos vieron más. Ellos vieron aún más, experimentaron aún más la expresión de Dios en sus propias vidas por el simple hecho de tener a Jesús en medio de ellos. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, Felipe? Por eso el Señor le dice en el versículo 9, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes? Versículo 9. Y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo. Pues déjame decirte, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. ¿Cómo dices tú? Hermano, déjame hacerte una pregunta a ti antes de continuar. Tú como miembro de una iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, lo que has conocido y escuchado de Él hasta este día, esta vida, por supuesto, está forjada por medio de metas para muchos, ¿no? Muchos se hacen metas en la vida. Es así como, según la sociedad y el mundo, pues se logran las cosas. Quien no se hace metas o no se traza planes en la vida no va a ningún lado. Hay gente que no tiene metas. Hay gente que vive por vivir. ¿Sí? Decía alguien por ahí, pues si alguien me pregunta, ¿dónde se toma el autobús para ir a tal lugar? Y yo le digo, pues, ¿a dónde se dirige? No, pues a donde me lleve. Bueno, pues toma cualquier autobús que pase por aquí, se te va a llevar. Claro, ese es un principio mundano, ¿no? Del mundo. Pero en el Señor ahora, claro, en el Señor no podemos trazar metas también. De hecho, debemos de. Porque sabemos que tenemos un destino a donde llegar. Y si no nos trazamos un plan, no vamos a llegar. No llegaremos a nuestro destino.
Nos quedaremos varados en el camino. Pregunta para ti, ¿cuál es tu meta en la vida? En cuanto al Señor, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a tu destino eterno, ¿cuál es tu meta en esta vida? ¿A dónde quieres llegar con todo lo que estás conociendo de Dios? Con todo lo que estás recibiendo de Dios, ¿a dónde quieres e intentas llegar? ¿Te has hecho un plan? ¿Te has forjado una meta? ¿O aún no lo has hecho? Interesante pregunta, ¿verdad? Interesante pregunta. No dudo que las metas en el mundo se logran. Se logran. Muchos las logran, muchos no, pero muchos sí. Y como sabemos, estas dependen de la disciplina y de la constancia, que son elementos principales para lograr metas. Bueno, ¿quién nos dice que en el Señor no es así también? Si no llevamos una rutina devocional en nuestras vidas, no llegaremos a ningún lado. Y testifícalo tú conmigo. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy en día? Gente estancada, gente que no avanza, gente que no cambia, ¿sí? Gente que no recibe las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no. Es que hay una parte que Dios espera de nosotros. Hay una parte que Dios espera que nosotros cumplamos, que nos tracemos una meta, al menos en Él. ¿Por qué? Porque queremos llegar a nuestro destino. ¿Sí? ¿De qué nos sirve lograr todas nuestras metas en esta vida y al final cuando nos vayamos nos vamos a perder? De nada, sería vanidad. Por eso Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, ¿verdad? ¿Cuál es el plan que nos hemos hecho para nuestras vidas? ¿Qué plan nos hemos trazado? Amén. Los discípulos de Jesús, entre otras cosas, eran hombres con visión. ¿Por qué digo que eran hombres con visión? Porque ellos, a pesar de su inmadurez, de su incredulidad, la incredulidad de muchos de ellos, de su necedad de muchos de ellos, ellos tenían visión. ¿Por qué? Porque ellos la vieron. Una visión, por supuesto, que pues Dios les dio a ellos. Por eso ellos, a pesar de cómo eran, ellos caminaban con el Señor, eran fieles con el Señor y ellos pues aprendían a lidiar con todas esas cosas, pero nunca sin quitar la mirada de Jesús. Por eso cuando el Señor se les desaparecía, lo buscaban, ¿dónde está? ¿Sí? Se acababan de agarrar del chongo con alguien y de pronto el Señor se iba a orar, porque el Señor se les apartaba. Él se iba a orar, Él no estaba todo el tiempo con ellos. El Señor tomaba noches enteras muchas veces. El Señor se separaba a veces por días de ellos y los dejaba. No los abandonaba, los dejaba. Porque Él tenía cosas que hacer. Fíjense, Él primero estaba con ellos. Los adiestraba, los enseñaba, les hablaba palabras de vida, los exhortaba y luego se iba. El Señor eso hace. El Señor, cuando de pronto nos va a dejar por un tiempo, Él nos prepara primero para ese tiempo, lo cual se le llama el desierto. Ay, estoy pasando por un desierto y no sé qué hacer. No. Dios te preparó antes para que lo puedas sobrevivir. Él no te va a dejar así nomás y se va a ir. Él te va a preparar. ¿O no es verdad cuando el Señor regresaba después de orar toda una noche o después de haber sido al desierto 3 días? O no el Señor, 40 días, perdón. O el Señor no regresaba y luego lo seguía enseñando. Luego seguía ahí, exhortándolos a seguir y animándolos y dándoles la palabra y todo. Ese es el alimento, eso es de lo que nosotros dependemos. Pero el Señor nunca los abandonaba. Aunque así parecía para ellos, pero ellos tenían la visión. Ellos querían seguir al Señor y estar con Él. ¿Sí? ¿Cuál es la visión de nosotros? Y es que, mira, hermano, tengo que traerlo también, tengo que usar todas estas verdades y aplicarlas al tiempo presente con nosotros. ¿Por qué? Porque por parte mía yo también estoy tratando con discípulos del Señor que también necesitan
recibir este conocimiento y ser exhortados pues de la misma manera, de igual manera, aplicándolo a nuestras vidas. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos sobra? ¿En qué estamos invirtiendo todo ese tiempo y todos esos elementos que tenemos a nuestro alcance en favor del reino de Dios? ¿Cómo nos estamos invirtiendo? ¿De qué manera estamos administrando todo lo que tenemos en nuestras manos con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de la visión que Dios nos ha dado? Se los explico. ¿Qué tanto nos estamos preparando para llegar a nuestro destino? ¿Sí? O porque no es domingo, pues me la llevo tranquila. El domingo, el sábado me empiezo a poner en serio con Dios porque el domingo hay culto. Pero de ahí toda la semana, Dios ni existe para mí. Si apenas cojo la Biblia, si apenas hablo con Dios, si apenas comparto mi fe con alguien. Así no la estamos llevando. No, tenemos que tener visión. Sí, ya sé que no somos perfectos. Tú no eres perfecto. Yo tampoco, mucho menos yo. Pero hay una visión en mi vida. ¿Sí? Una visión que se ha convertido en un deseo cada vez más grande, el cual es ir tras Jesús. No importa. Pase lo que pase, venga lo que venga. Cuésteme lo que me cueste. Esa es la visión. Seguir a Jesús, seguir a Cristo, ir detrás de Él. Ese es el ancla de mi vida. ¿Es el ancla de tu vida? No, pues no sé, ¿verdad? Pregúntatelo a ti mismo. Porque si no tenemos una visión, si no sabemos a dónde queremos llegar con el Señor, hermano, pues como dije hace un momento, cualquier autobús nos va a llevar a nuestro destino. Hoy es el cristianismo, por ejemplo, hoy estamos en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Y muchos hacemos alarde de eso. Gloria a Dios, estamos en una iglesia de sana doctrina y nos llenamos la boca, ¿no? Diciendo, ¿pero de qué nos sirve? A ver, si no hacemos nada, ¿de qué nos sirve estar en una iglesia falsa o en una iglesia verdadera? ¿De qué nos sirve al final? ¿Sí? No hay diferencia. No hay diferencia. Si no le ponemos empeño, si no cogemos la visión de Dios para nuestras vidas, si no tomamos con diligencia la palabra de Dios y la intentamos aplicar para nuestras vidas, ¿de qué nos sirve estar en una iglesia de sana doctrina si no lo estamos implementando? ¿Sí? Puedes irte a la iglesia de Maldonado y estarás igual, estarás bien también. ¿Sí? Puedes irte a cualquier lugar y no se notará mucho la diferencia. ¿Ya? Pero eso sí les digo una cosa, una persona que tiene una visión, como la tenían los discípulos, y saben a dónde quieren llegar, y conocen muy bien su fundamento, les digo algo, muy difícil encontrarán lugar en cualquier iglesia. Y mucho más, muy difícil encontrarán lugar dentro de esta sociedad. ¿Sí? Porque no es verdad. Este mundo y aún muchas iglesias que se llaman cristianas están contra la verdad de Dios. ¿Sí o no es verdad? Si tú llegas a una iglesia falsa donde pues hablan de sueños, visiones y todo ese rollo, y tú llegas diciéndoles, no, es que la Biblia dice, ¿sí? El Señor, que Dios ahora nos está hablando a través de su Hijo, y que si no tiene fundamento bíblico, como la iglesia de Berea, no podemos creer en sueños. Y si tú te pones a hablar así en esos lugares, te van a echar para afuera. Te van a echar para afuera, te van a excluir, te van a tener a la última banca, con instrucciones, no se junten con aquel hereje. La misma iglesia del Señor rechaza a los que creen y a los que tienen visión en Dios. No van a caber en ningún lugar, ¿sí? Mucho menos en la sociedad. Pero de antemano sabemos que ese es el único camino. Por eso Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni mucho menos los que pregonan creer en mí, que no siguen mi verdad, llegarán. A excepción de los que creen. A excepción de los que caminan conmigo, los que creen en mí. Los discípulos del Señor llegaron a su destino.
Lo lograron, gloria a Dios, lo lograron. ¿Sí? Y este es el problema, hermano, volviendo al tema de muchos cristianos. Muchos cristianos que se creen buenos creyentes, pero que muchas veces sus palabras no son coherentes con sus obras. Ya expliqué la palabra coherentes, ya muchos me entienden, ¿verdad? Y, por ende, terminan enfriándose en la fe. ¿Por qué razón? Porque no practican la confesión. La única manera de yo poder mantenerme al margen de una fe sincera, donde por mis palabras, mis obras serán coherentes, es llevando una vida devocional con Dios, ¿verdad? El que se cree bueno ni ora. El que se cree bueno no confiesa a Dios sus pecados. ¿Sí? Mas aquel que de verdad siente y reconoce que es pecador y que es imperfecto y que necesita de Dios cada día, es aquel que vive de una manera constante, rindiéndose y confesándose delante de Dios. Es aquel que busca santificarse. Es aquel que busca que Dios lo transforme. Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso en el contexto versículo 13 vemos al Señor lavándole los pies a los discípulos. Claro, dentro de la enseñanza de esta porción de la Biblia, capítulo 13, hay muchas otras, entre otras muchas es también una representación de lo que Jesús estaba haciendo, limpiar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener comunión con Él. Y para enseñarles principios de servicio y de todas estas cosas, pero principalmente eso. Por eso cuando Pedro se negó a que Jesús le lavara los pies, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, si tú no me dejas, ¿verdad?, no tendrás parte conmigo. Pues no solamente los pies, lávame desde la cabeza, le dice Pedro, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues los que están limpios ya no necesitan ser limpiados. Pero en sí, la intención de Jesús, la intención de Dios a través del Evangelio y por el sacrificio de Cristo es limpiarnos a ti y a mí de nuestros pecados, porque Él quiere tener comunión con nosotros. No te conformes con una religión. Por eso Dios proveyó el medio para que tú tengas comunión con Él. No religión, comunión con Él. Él es puro, Él es santo, en Él no hay pecado. Tú estás sucio, yo estoy sucio. ¿Por qué? Porque tenemos la mancha del pecado. Pero por eso Él proveyó el medio para ser limpiados y santificados por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunión con nosotros, como Jesús la tenía con sus discípulos. ¿Sí? La verdad, la palabra que Jesús les enseñaba a sus discípulos llevaba a esa finalidad: poder tener comunión con ellos, poder estar con ellos. Amén. Hermanos, si nosotros solamente nos conformamos con un ritual, pero no vamos más allá, entiéndeme esto, jamás, oílo bien, y si tú quieres anotarlo, subrayarlo como tú quieras, jamás podremos conocer al Señor. Y mucho menos vamos a poder realizar lo que Él promete en el versículo 12. Fíjate lo que el Señor promete, y con esto cierro ya. Versículo 12, el Señor dice, versículo 12, de cierto os digo, cuando el Señor le dice en el contexto, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Luego le dice, de cierto os digo, el que en mí cree, Jesús dijo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y luego dice, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ahora, Jesús no se refiere con estas palabras necesariamente a las señales de hacer milagros y sanidades y todo eso. No. Señales que Jesús y que sus discípulos hacían. No, Él no se refería a esto cuando Él le dijo estas palabras. Él le dio esta promesa a los discípulos.
A lo que Jesús se refería con esto es, esas obras más grandes que ustedes harán, ¿sí?, son aquellas que ustedes van a realizar una vez que yo me vaya. Cuando dijo, pero yo voy al Padre, significa, me tengo que ir para que ustedes puedan entrar en acción. Y ya sabemos bajo qué circunstancias y bajo qué promesas Jesús los dejó para que no se quedaran huérfanos. Y todo lo que iban a hacer después de él, pues iba a ser por el poder del Espíritu, del cual ellos iban a ser revestidos. Y por eso les dice, y mayores obras de las que yo he hecho, ustedes las van a hacer. Vamos a levantar muertos, No se refería a eso, hermano. Esas obras más grandes que nosotros, ellos y nosotros en el tiempo presente, vamos a hacer, es salvar almas. ¿Qué obra más grande, hermano, que salvar almas a través del evangelio que Él nos entregó? Esas son las grandes obras. Y no solamente salvar almas, sino Dios mismo salvando gente, intercediendo por gente a través de ti. ¿O no dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará con gemidos indecibles? Es Dios mismo, hermano, veámoslo así, es Dios mismo haciendo la obra que Cristo mismo hizo cuando Él estuvo en la tierra, ahora haciéndolas a través de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, te digo una cosa, ahora para Dios eres un instrumento preciado, el cual Él quiere transformar, Él quiere pulir, Él quiere limpiar. Pero si no te dejas, entonces no conocerás el reino de Dios. No serás usado jamás por Dios. Por mucho que conozcas de Dios, por mucho que conozcas de la Biblia, como decíamos en la oración, si no nos disponemos a Dios, entonces esas grandes obras que Él prometió que haríamos, no las podremos hacer tú y yo. Y eso, hermanos, sería, creo yo, el fracaso más grande y más rotundo que tú y yo podremos experimentar. Se fracasa en la familia, se fracasa en los negocios, se fracasa en la salud, se puede fracasar en muchas cosas, ¿sí? Pero fracasar en el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, hermano, eso es algo que va a tener repercusiones eternas para nosotros, ¿sí? Así que agarrémonos firmemente del Señor, apropiémonos de sus palabras, porque para ellos fueron realidad y se convirtieron en realidad, y aquí lo vemos, aquí lo tenemos. ¿Qué no va a hacer Dios a través de ti si tú te dispones? Desear conocer a Dios verdaderamente, hermano, significa que tendrás que rendirle algo. Amén. ¿Estás dispuesto a rendirle a Dios? Cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera venir detrás de mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.